Bueno, creo que hubo un problemilla, algo pasó, pero se cayó. Los que han hecho las preguntas, les agradecería que vuelvan y las repitan porque algo pasó, no fui yo, no toqué nada. Eh, Mi mamá decía que cuando esto ocurría era el diablo. Cuando uno está diciendo algo muy positivo que seguramente alguien le va a ayudar, alguien se mete para interferir. Esperamos que no sea derecho de autor, pues. Entonces, decía que en el fondo la conciencia es algo que hay que tomarnos muy en serio. Cuando nosotros tenemos que enseñar o educar a las personas, es una paradoja que no me vea y soy negro, está bien. Pero yo creo que ya me están viendo. Al comienzo no me estaba viendo. Bueno, si ya me están viendo, bueno, lo que importa es que me escuchen un poquitico. Bien. Entonces volvemos a retomar porque algo pasó con esto. Bien, entonces es algo que hay que tomarnos en serio. Casi que lo que tendríamos que hacer nosotros, los que seguimos a Cristo, es preocuparnos por iluminar y formar la conciencia de las personas. Porque si es algo sagrado, hay que iluminar y formar esa conciencia, acompañar ese proceso. Entonces, depende de donde nos situemos, desde donde nos situemos, en el nivel que querramos, porque afortunadamente vivimos en un mundo libre y cada uno escoge cómo quiere vivir. Afortunadamente, usted escoge en qué nivel de conciencia quiere estar y cómo quiere gastarse su vida. En esto nadie lo puede obligar, ni a ser religioso, ni a ser ateo, ni a ser político. No, usted escoge. Pero entienda que lo que escoge exige de usted una enorme responsabilidad, consigo y con los demás. Las personas que han hecho unos comentarios, y lo pueden repetir y si lo recuerdan porque se cayó todo. No tenemos el control total, afortunadamente, de estos medios. Bien, entonces hay que formar la conciencia porque la conciencia es sagrada. El mismo Raúl Hasbún decía, ya en términos muy generales, voy a entrar a lo que dice Roberto Cortés, que es exactamente con el que me estoy inspirando y al que yo, Daisy, bien, saludo desde Chile, desde el frío Chile, bien. Entonces me estoy inspirando en él, pero estoy tomando otros matices. Raúl Hasbún dice que para formar la conciencia, él coloca como unos aspectos que son la prudencia, el amor, la libertad, la oración, el magisterio. El magisterio no solamente son los obispos, sino la gente que enseña, los maestros, y por último, la adoración. La adoración es la capacidad contemplativa. Entonces, Raúl Hasbún dice que estos son 6 elementos bases para formar la conciencia. Una persona prudente, una persona que se ama y ama a los demás, una persona que es libre, no esclava. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros en el cristianismo asumir la libertad? Le tenemos miedo a la libertad algunos. ¿Y qué sucede cuando uno le tiene miedo a la libertad? Le entrega eso para que otro lo domine y lo gobierne. Porque yo no quiero pensar, como dice que es la ilustración de Kant. ¿Para qué voy a pensar si puedo pagarle a alguien para que piense por mí? O Heidegger, ¿para qué me pongo a pensar en el ser? Es mejor vivir en el Das Man, que es el que va detrás de la gente, para dónde va Vicente. Entonces no tengo que hacer eso. Entonces prefiero quedarme estático. Entonces por eso Raúl Hasbún habla de la prudencia, el amor, la libertad, la oración, los maestros, magisterio y la adoración. Pero yo quiero referirme a los niveles de conciencia que plantea Roberto Cortés, gran pensador, recomendado. Me lo recomendaron, se lo recomiendo. Primer nivel, existen como 3 niveles y que no son pasos. No es nivel 1 al paso 2 al paso 3. No, son niveles que vivimos todo el tiempo. Y que lo que debemos hacer es tomar, valga la redundancia, conciencia de la conciencia. O sea, de que esto está pasando. Yo siempre lo he dicho que el problema de nosotros, como creyentes o no creyentes o como seres humanos, no es tanto la coherencia, y siendo importantísima la coherencia, sino la conciencia de que no somos incoherentes o de que somos incoherentes. Porque nadie es absolutamente coherente entre lo que dice y lo que hace. Eso no es así. Eso es otro nivel. Y sería un nivel de la conciencia ya más allá de los iluminados. Sí, porque siempre hay un margen. No somos absolutamente coherentes. Pero si soy consciente de que en mi vida hay un aprendizaje permanente y que no sea absoluto, yo voy a poder seguir creciendo.
Entonces, por eso estos tres niveles no son paso 1, paso 2, paso 3, sino que es una espiral, es algo cíclico que siempre va a caminar de la mano. Primer nivel, Roberto Cortés llama a este primer nivel la conciencia alterada. El otro nivel, llamémoslo, el siguiente nivel lo llama la conciencia íntegra o integrada. Y el último nivel, la conciencia amplia, yo lo llamo la conciencia plena. La conciencia plena. Entonces vamos a tratar de mirar en qué nivel me encuentro yo y por qué estoy ahí y hacia dónde quiero yo caminar. Pero en esencia, la conciencia, hemos dicho cosas de la conciencia, pero no hemos dicho qué es la conciencia. ¿Sí? ¿La conciencia qué es? Una cosa rara por allí que va para arriba y para abajo, ¿no? La conciencia, y me encanta la definición de Roberto, la conciencia es el dinamismo del espíritu. Esto es muy bonito. ¿Qué es la conciencia? Es el dinamismo del espíritu. O sea, cómo funciona nuestro espíritu. Más allá y con nuestro sistema neuronal linfático. Todo eso. ¿Cómo funciona o qué es la conciencia? Él dice, es el dinamismo del espíritu. Lo que Sócrates llama la voz divina. Sócrates llama la voz divina. Entonces, el dinamismo del espíritu. Y ese dinamismo del espíritu, esto ya es amplio, esto ya es de la cultura griega para acá, está planteado, es la relación que existe entre mi pensamiento, mi emoción y mi acción. En otras palabras más técnicas, la relación que existe entre lo cognitivo, lo emocional y lo volitivo. Esta relación, esta triada, es lo que podríamos nosotros considerar el dinamismo del espíritu, o sea, la conciencia. Cuando yo, y por eso dice despiertos y conscientes, empiezo a vivir consciente de mi conciencia, entonces lo que busco es unificar dentro de mi ser, recuerden que estamos hablando del amor propio, estas tres cosas. Que lo que pienso, siento y hago estén articulados y centrados en lo que yo soy. Por eso, esos niveles del desarrollo de nuestra conciencia van a depender de la manera como yo soy capaz de vivir en este dinamismo armónico. Hay personas que tienen una capacidad cognitiva altísima, un conocimiento de todo impresionante. Los que se han leído a Homero, desde la Ilíada y la Odisea, y han estudiado la guerra de Troya, que no sabemos si se dio o no se dio, que hace parte de la mitología griega, entendamos que el problema de la guerra de Troya, en la base, fue un problema emocional. Un problema emocional que llevó a una masacre. O sea, cuando nuestros pensamientos no son capaces de armonizar o estar en conexión, y esto lo dice la neurolingüística, o como dice el doctor Castañón, la neuropsicofisiología cognitiva, sino que hay una desarticulación entre mi emoción y mis pensamientos y mis acciones, pues definitivamente lo que va a ocurrir es que yo me voy a dividir por dentro. Y ahí está el primer nivel de la conciencia que toca Roberto, que es el nivel de la conciencia alterada. Esto es en términos populares y generales, por supuesto. Y aquí estamos dialogando. Una persona que vive en la conciencia alterada, y el tema de la conciencia alterada es la persona, dice Roberto, es la persona que vive desde el dinamismo cuantitativo de la vida. ¿Qué altera la conciencia? En esencia, y por eso, y recuerden que estamos hablando del amor propio, es una dimensión cuantitativa de la vida. ¿Qué es lo que cuenta la dimensión cuantitativa? ¿Cuánto tengo y cuánto tengo que conseguir? En el fondo, la intensidad en este tipo de dinamismo de la conciencia altera, la intensidad la define la velocidad. O sea, el tiempo es oro. Y el tiempo es oro para producir y producir para tener más. Y las personas que viven en el exterior o exterioricidad de su vida no tienen tiempo para meditar, ni para pensar, ni para hacerse preguntas, ni mucho menos para amarse a sí mismos. He ahí el por qué los países capitalistas, en gran esencia, tienen problemas graves de depresión. ¿Por qué? Porque en el fondo
en ese tipo de relación máquinas, uno no tiene tiempo para pensar y es mejor que no piense. Ahí está el neuromarketing hablándonos de eso. El mismo Michel Foucault, cuando nos habla del panóptico, que es el mundo vigilado para producir, también se entiende el sinóptico, el mundo seducido para consumir. Y entre los dos no hay tiempo para pensar. Y ese es el neuromarketing de cierta forma. Y excusen, yo trabajo en una universidad donde se aplica esto. Pero, ¿cómo puedo yo pensar en mí mismo cuando lo que define la intensidad de mi vida es el tiempo? Y en el fondo, una persona que siempre está acostumbrada a vivir en la exterioricidad de su vida, en el exterior, ve a los demás, eso lo dice Roberto, como competidores. ¿Qué es un competidor? Es casi cerca a un enemigo, alguien al que tengo que ganarle. Yo tengo que ganar, porque la cultura del ganar, de la conciencia alterada, es velocidad, tener más, guardar más y ganarle a los demás. Este es el mundo en el que vivimos, pero recuerden que este no es el primer paso para el paso 2, es que también vivimos esto permanentemente. Entonces, una persona que vive así en la exterioricidad de su vida, sus pensamientos están desarticulados de sus emociones y sus emociones de sus acciones. Por lo tanto, es una persona que es buena para hacer cosas, buena para producir plata, pero mala para pensar y reflexionar en su propia vida y en la vida de los otros. Casi que vivimos o sumergidos en el activismo o personas idealistas. A veces vemos que las personas que fracasaron armando empresas se fueron a las universidades a dar clases de gestión empresarial. Por eso uno siempre le pregunta a un buen maestro de gestión empresarial, ¿usted qué empresa ha tenido y cómo le ha ido? No, me despidieron de la última y fracasé en 3. Si está fracasando para seguir creciendo, fantástico. Pero uno no puede sumergirse en el idealismo. Es que si nuestras palabras están por encima de nuestra vida, pues eso es idealismo. La autoridad de la que nos habla el Evangelio es que Jesús pone su vida delante de sus palabras. Pero si las personas no articulan el sistema emocional, yo conozco personas que pueden ser muy inteligentes y viven al vaivén de sus emociones. Cualquier cosa lo destruye, pero también dependen de cualquier cosa para seguir viviendo. Conocí un señor, mucho tiempo atrás, por supuesto que sin faltar a la caridad con nadie, que era un tipo gerente de no sé dónde, especialista con una cantidad de cosas, había buenísimo para los negocios, pero no era capaz de amar en libertad. Decía que su novia iba a hacerle visita a su novia y salía a 10, 11 de la noche para su casa, pero se quedaba escondido vigilándola hasta las 2, 3 de la mañana. Es el vaivén de las emociones. ¿Y qué sucede una persona que se deja arrastrar por el vaivén de sus emociones? Pues es un electrocardiograma. ¿Y cómo podemos vivir nuestra vida de esa manera? Es verdad que por el sistema hormonal tenemos que enfrentar eso, y eso de manera muy especial. Lo hemos visto en momentos muy específicos de cada una de las personas, hombres y mujeres con sistemas hormonales muy distintos, que eso puede generar esos picos. Pero uno tiene que aprender también a entender que la vida es tratar de vivir desde la conciencia o desde el yo, que estas cosas están en medio de nosotros, y tratar de armonizarlas. En el fondo, una persona que vive acelerada no tiene tiempo para detenerse, siempre anda en quinta, siempre está atropellando, siempre quiere ganarle a alguien, su automóvil lo está guiando el ego, no la conciencia. Y cuando maneja el ego quiere sacarla a la conciencia del carro porque le estorba. Cuando la conciencia maneja, la conciencia deja al ego de copiloto, pues sabe que lo necesita en algún momento. La conciencia integrada es la persona que es capaz de reconocer que está en crecimiento permanente y que debe tratar de entender que su vida es una especie de armonía o de relación permanente entre su sistema cognitivo, emotivo y volitivo. Por eso Lee se preocupa por formarse, la cultura, el arte hacen parte precisamente de este tipo de crecimientos, y ser capaz de no dejarse llevar por esta marea emocional. Mire, hay un libro, que es el libro que les recomiendo esta noche, de José Ingenieros, El hombre mediocre. Lo recomiendo, ya que estamos allí, cuando tengan tiempo de mirarlo. El hombre mediocre, de José Ingeniero, es la relación que existe entre el idealista y el hombre mediocre. El que definitivamente ya no decide pensar, sino que va a lo que lo arrastra a este mundo. Es más, una persona que trata de vivir equilibrada emocionalmente,
ya le baja la velocidad, ya no anda en quinta, dice Roberto Pérez, ya no anda en quinta sino en cuarta, más despacio, más conectado con todo lo que existe, más preocupado no por lo inmediato sino por lo importante. Esto es muy bello. Más preocupado por lo importante que por lo inmediato. En la conciencia alterada lo que importa es lo inmediato, no lo importante. Porque hay que producir, y es cierto, por eso he dicho que esto es un ciclo. Mientras el de la conciencia alterada no acepta al de la conciencia íntegra, lo rechaza, le parece que es idealista, que es demasiado poético, que la vida es mucho más seria de lo que él piensa. El de la conciencia íntegra es capaz de aceptarlo al otro, porque reconoce que también es un compañero de camino. Mientras que para la conciencia alterada, una persona que decide no crecer y seguir formando su conciencia, los demás son competidores. Para el de la conciencia íntegra, nos dice Roberto, los demás son compañeros de viaje. ¿Y qué es un compañero de viaje? Uno que va al lado mío. No es un enemigo, no hay que competir contra él. El instrumento, si podríamos llamarlo de esa manera, o se llama de esta manera, para el de la conciencia alterada, el instrumento más importante es el reloj. El tiempo es oro. Mientras que para el de la conciencia íntegra, el instrumento más importante es la brújula. Lo más importante es por dónde hay que caminar. ¿Cuál es la ruta que hay que seguir? ¿Cuál es la ruta? Y no solamente el tiempo. Mira, hay gente que anda en el futuro. Uno le pregunta qué hora es y dice ya son las 9:10. ¿Por qué? Porque él vive en el futuro, tiene su reloj adelantado. Piensen de ustedes, aunque ya tenemos, los que tienen los smartphones pues no tienen ese problema, pero los que tienen el reloj así, ¿cuántos de ustedes tienen el reloj adelantado? Y si tienen el reloj adelantado, ustedes están en el futuro. Si usted mira su reloj, en mi reloj dice que son las 8:54. Pero si en el suyo dice las 8:55, nos encantaría que nos dijera qué hay en el futuro en este momento. Eso sería un misterio impresionante. Usted está adelantado. Y si usted tiene un reloj adelantado 10 minutos, mejor. En 10 minutos nos puede contar tantas cosas que hasta nos ganamos la lotería. ¿Por qué andamos con el reloj adelantado? Porque el tiempo es oro. Si tuviéramos una brújula, lo más importante es disfrutar a los compañeros de viaje, disfrutar a las personas que van con nosotros, disfrutarte a tu esposa, disfrutarte a tus hijos, disfrutarte a tu espacio, a tus enemigos hay que disfrutarlos. Allá en Estados Unidos sí son las 9:55, ustedes están adelantados una hora, deberían de decirnos cómo está el futuro allá. No, mentira, sabemos que los tiempos son distintos, pero en el fondo la brújula te muestra el norte. Si no hay norte, tu preocupación es producir. Hay gente, y es cierto, lo he dicho, te puedes gastar la vida como tú quieras, produciendo plata, guardando plata y demostrándole a la gente que la amas porque tenés nevera, casa, carro y no te falta nada. Pero puede ser que la gente al lado tuyo esté aburrida con vos. El futuro es frío. Eso es hasta una frase teológica. En Chile, en Estados Unidos, el futuro es frío. Entonces, hay que bajarle a cuarta. Hay que hacerte preguntas, aceptarte, no dejar de crecer. Tú no estás hecho, te estás haciendo. Si dices que amas, ámate, mírate para adentro y pregúntate, ¿qué tanto te quieres a ti mismo? ¿Tienes vicios? ¿Vicios muy fuertes? Pulsemos tu ego. No les voy a preguntar cuándo mienten, no te voy a preguntar si mientes, sino en qué ocasiones ustedes y yo mentimos. ¿En qué ocasiones miente? Porque si yo le pregunto, ¿usted miente? La gente dice, jamás, ¿cómo le ocurre? Desconexión. ¿En qué ocasiones miente? ¿Cómo te diviertes? Es que ese es el alimento que le estás metiendo a tu vida. ¿Cómo te diviertes cuando entras a la internet? ¿Cuáles son tus medios de diversión? ¿Qué es lo que buscas? ¿Dónde te detienes? Eso eres tú. Eso eres tú. Y lo que pasa de ahí para adelante es armonía o desconexión. Y eso está en la base del cristianismo, en la base del catecismo de la Iglesia Católica, es formar la conciencia de las personas. ¿Cómo le dedicamos tiempo a esto? Esto no solamente se soluciona, lo digo, con una actitud piadosa. Y yo lo digo porque yo también soy piadoso. He visto, y tal vez me he visto como persona piadosa, que podemos rezar mucho y ser un problema grave para nuestras familias, para nuestras comunidades y para la sociedad. Porque el problema no está en que recemos bien, sino en que nos amemos bien. Cuando te amas, hay un problema solucionado. Como dice Facundo Cabral, si eres feliz
Si no eres feliz, estarás amargando a todo el barrio. Basta una persona infeliz en una casa para armar el caos. Y bastan muchos para entender esto como un compañero de camino que armó el caos y no engancharte. Y por último, la conciencia plena o la conciencia amplia, y esto nunca para porque hay niveles para arriba y hay niveles para abajo. O sea, hay personas que están en la conciencia alterada y van para abajo, van para niveles hasta lo más patológico que puede existir. Haciendo un mal y cada vez haciendo más mal y cada vez ni siquiera haciéndose la más mínima pregunta, nacen, mueren, crecen y nunca supieron para qué existieron. Y la conciencia amplia es lo que se llama la conciencia espiritual. Dentro del cristianismo entendemos que hay al menos 3 tipos de conciencia, dentro de las muchas, para no decir que ya agotamos las conciencias. Y es la conciencia psicológica, la conciencia moral y la conciencia espiritual. ¿En dónde buscamos nuestra plenitud? En esta conciencia espiritual. Cuidado, no estoy hablando de conciencia religiosa, que la incluye. Pues la conciencia espiritual tiene una palabra al lado muy bella que se llama conexión con el todo y con todo. Conexión con Dios y conexión con el universo. Y en el universo meta sé y meta a los demás. Y meta la creación. Entonces, en este último nivel, que es el nivel de amplitud, el nivel del amor propio grande, este nivel último es el ágape. En griego, ágape es donación. Es el nivel de la donación. Es el nivel de la persona que ya es capaz de dar a los demás todo lo que tiene que dar. Sus talentos, porque los ha trabajado, porque los conoce. Es capaz de dar lo mejor que tiene porque ya lo ha explorado. Entonces, esta conciencia amplia, plena, o el ágape, es hacia donde nosotros tenemos que caminar permanentemente. Es que mi relación con Dios me tiene que llevar inevitablemente al amor propio y al amor a los otros. Debo quererme. Pregunta, ¿yo soy feliz en donde estoy en este momento? Porque esa es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y para dónde voy? Con la pareja que estoy, ¿cómo me siento? Mi conexión. ¿Cómo camino? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo corregir? No debo esperar al final. Yo todos los días tengo que alimentar y hacer crecer las relaciones. Entonces, desde esta conciencia amplia, plena, o el ágape, que es la donación, es el ideal de crecer. Y en la conciencia amplia, dirá Roberto Pérez, aquí ya los demás no son compañeros de camino. Aquí los demás son hermanos. Qué interesante. Aquí los demás no son compañeros. Aquí los demás no son ni competidores ni compañeros de camino. Este es otro nivel. Es que el otro es un hermano. Y no es muy fácil que en un grupo religioso nos digamos hermanos. Hermano, buenos días, hermano, buenas tardes. Pero lastimosamente la palabra hermano, de tanta repetirla, es como la palabra pobre. Ya no suena para muchos. Entonces, llegar a considerar a los demás hermanos es trascender el escenario de ser compañeros de camino. Es decirle al otro, tú eres importante. Si decíamos que para el primero, y esto lo dice Roberto, el instrumento más importante es el reloj, y para el segundo la brújula, para el tercero el elemento más importante es el GPS. Porque el GPS te dice dónde estás aquí y ahora en este momento. El GPS te muestra una ruta, pero te dice en este momento dónde estás. Si yo le hago la pregunta, ¿usted en qué lugar del universo se encuentra en este momento? Y si usted dice que en este momento no se encuentra en su casa donde usted vive, hay un problema. Porque tal vez sus sueños están fuera de su casa. Tal vez sus motivaciones están fuera de su casa. Su GPS le está diciendo, hay que recalcular cuando usted coge la ruta que no es. ¿Qué hace un GPS cuando usted quiere salirse de la ruta? Le dice recalculando, recalculando. ¿Qué le está diciendo? Estás donde no tenés que estar. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? ¿Qué clase de conciencia tiene usted para enfrentar esta situación que está viviendo en este momento? Recuerde, hay que solucionarla, pero hay que solucionarla desde adentro, desde lo que usted es. Nos acostumbramos a hacer, a producir, y nos olvidamos de ser. Cuando digo que esto es cíclico, es que esto le puede pasar a uno en un mismo día
tener todos estos niveles de conciencia. Usted se levanta en la mañana y dice, soy pleno, soy feliz, estoy conectado con Dios, es que esta mañana entendí de esta manera, después bajo un poquitico y dice, no, es que debo seguir creciendo, voy a leerme un libro, voy a tener paciencia, etc. Y a la tarde puede terminar diciendo, no vivo para nada, estoy frustrada, yo no sé qué me pasa. Puede ocurrirlos, es que esto no es un punto de llegada. Pero ¿cuál es la diferencia cuando usted vive despierto? La diferencia es que usted sabe que eso le está pasando y puede reaccionar muy rápido y puede seguir de inmediato, pasar al siguiente nivel. No se queda en esa conciencia alterada. A veces cuando uno se enoja desde la conciencia alterada y alguien le dice, ¿y qué ganas con enojarte? Y uno reacciona diciendo, es que soy humano. Sigue ahí, porque la otra persona lo que le está diciendo es, pasa la página. No te dejes arrastrar por lo emocional. Ponle razón, actúa en coherencia con eso. Y de inmediato una persona que ha despertado a este nivel de conciencia, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar y va a seguir creciendo, no va a dejar de crecer. Si alguien te dice, oye, lo que estás haciendo está desgastando nuestra relación, lo que haces me incomoda y tú sigues haciéndolo. Es que tienes que aprender a manejar tu temperamento. Bueno, el otro pregunta, ¿y cómo lo hago? A menos que lo pregunte. Y uno lo manda a hacer hasta procesos terapéuticos. Por ahí está Diego. Pero si no eres capaz de verte, y eres invisible para ti mismo, pues esto es como la novela de García Márquez. Si no estoy mal, eso es crónica de una muerte anunciada. Vas a vivir en Macondo. Y hoy tienes que despertar y ser consciente. Y cuando uno despierta y es consciente, aún está a tiempo. Hay gente que despertó tarde. Y cuando uno despierta tarde, lastimosamente tiene que mirar para atrás desde el retrovisor del carro y ver una desgracia. Y casi como en las películas de Hollywood, seguir creciendo. Seguir para adelante, cargando siempre la mirada del retrovisor. Entendamos que esto del GPS... Esto no es de ahora. El padre de la fenomenología se llama Edmund Husserl. Y Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, dice que la vida se vive ich und nun, aquí y ahora. La vida se vive aquí y ahora. Impresionante como Edith Stein, Lucila, como Edith Stein, que ella será monja después, Teresa Benedicta de la Cruz se llamará después, aprovecha la fenomenología de Husserl para decir, es que mi relación con Dios tiene que notarse aquí y ahora, si no, no existe. Porque lo que hay fuera del siguiente minuto o atrás de lo que acabo de vivir no existe. Pero la desconexión del aquí y el ahora, de no tener el GPS bien puesto, es lo que hace que yo me vuelva idealista. Recuerden el libro de Ingenieros, El hombre mediocre, o que definitivamente sea un Das Man, como dice Heidegger, para donde va Vicente, porque le tengo miedo a preguntarme cosas, porque yo no me enseñaron a vivir desde el ser. Eso es para gente idealista. Hay gente que le dice a uno, ¿yo para qué voy a estudiar? Si yo soy capaz de producir más plata que los que ya estudiaron. Vaya, mire a los que tienen plata que no estudiaron y a ver cómo es su vida. Hace poco apareció en Netflix una serie muy interesante que se llama Asquerosa Riqueza. Asquerosa Riqueza. ¿Qué pasa en el mundo de personas que lo tienen todo pero no tienen valores, que no se valoran a sí mismos? Una persona que no se valora a sí mismo, y ahí lo decían en la serie, los invito a mirar esa serie para ver cómo una persona que no se ama es capaz de hacer mucho daño. Cómo una persona que no se quiere, aún siendo religiosa, puede hacer mucho daño. Recuerden que a Jesús no lo mataron los políticos. Los políticos fueron los sicarios. A Jesús lo mataron los religiosos que no se amaban a sí mismos y por eso hicieron mucho daño. Aprender a amarnos y vivir el presente, el aquí y el ahora, como dice Facundo Cabral, porque el futuro es cosa de Dios. El futuro es cosa de Dios. Dios me encarga el presente y hacerme cargo de la primera persona a la que tengo que hacerme cargo, de mí mismo. ¿Se dan cuenta que hablar de esto, casi prohibido y vetado? Eso es egoísmo, eso es hedonismo. Busque en internet o en las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española la diferencia entre el amor propio al egoísmo. La diferencia es de aquí a la luna, y eso que es cerca. Pero entonces, para no caer en lo uno, evitamos lo otro, y ahí está el problema. No nos podemos gastar la vida sin nosotros mismos. No podemos vivir en las periferias de nuestra existencia.
Y esto de amarnos a nosotros mismos o el amor propio es un trabajo enorme. Es un trabajo enorme. Vaya usted, mire las culturas orientales, de las que seguramente San Ignacio de Loyola, padre de los jesuitas, bebió un poco. El ejercicio de la meditación es fuerte, porque saben que el amor propio implica trabajar todo el tiempo, porque en cualquier momento esta espiral se me quedó en la conciencia alterada y me acostumbré a vivir en la conciencia alterada. A mí me preocupa enormemente esas monotonías que se van creando en las casas y que son permitidas, con el tiempo pasan factura. Cuando no nos dedicamos tiempo a nosotros, sino que todo el tiempo estamos en función o de la tecnología, o de los hobbies, o de las cosas, o de la nada. Y nunca nos sentamos a hablar de nosotros. No hablamos, chateamos, pasa cuenta de cobro. Porque hay que alimentar, hay que hacer crecer. A la matita hay que regarla. Pero tampoco hay que darle tirones, porque si le da tirones forzando la matita, no crece. Se va a secar, le va a hacer daño a la matita. Bajarle velocidad a la vida, tomar conciencia de que yo tengo que ser responsable con mi existencia. Dios me ama, pero Dios me mandó esa responsabilidad a mí. Dios no la va a hacer por nosotros. Armonizar, y estas palabras que se utilizan para muchos pueden ser malinterpretadas, pero es la palabra adecuada, y es mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Piense qué pasaría si usted empieza a vivir de esa manera, como San Agustín, vive como piensas. ¿Cuál es la distancia que existe entre lo que usted sabe y lo que usted siente y lo que usted hace? Porque si todo eso está desconectado, usted tiene una conciencia alterada. Si usted es un electrocardiograma que las emociones lo hacen rebotar contra las paredes y no es capaz de pararse y detenerse, pues definitivamente usted vive un caos. Y si Dios y Jesús te dicen, ama a los demás como te amas a ti mismo, la pregunta número 1, que fue la pregunta inicial, es, ¿te amas a ti mismo? ¿Te quieres? ¿Te valoras? ¿Te aceptas? ¿Te donas? ¿O una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que sientes? Sí habrán distancias, pero tanta. Y lo que haces sí tiene que ver con lo que piensas y sientes. ¿Qué pasaría si todos los días me estoy preguntando? Y hay que preguntárselo todos los días hasta el fin de nuestra existencia. Esto no es un ejercicio para gente superdotada, ni hay que internarnos en el Tíbet o hay que ir a la India a hacer un ejercicio de meditación profunda. Esto puede ocurrirte esta noche, aquí y ahora. Tomar el control de tu existencia. Empezar a preguntarte si te amas o no te amas. Si te aceptas o no te aceptas. Pon tu GPS para tu conciencia plena y pregúntate si estás donde estás en este momento. Si tu cabeza no está donde estás en este momento, entonces ¿dónde está? Dios te dio una sola vida para ser feliz. Esto no es como los videojuegos. Reiniciar, volver a comenzar. O te la gastas bien o te la gastas mal. Y tú decides. Y si desde este punto de partida, después de que Dios te equipó y nos equipó con tantas exageraciones, miles de millones de neuronas que no las alcanzamos a gastar todas antes de morirnos, y mucho menos nos las vamos a gastar si ni siquiera nos preocupamos por utilizarlas, pues peor. Hay que leer, hay que analizar, hay que tener experiencias estéticas. Leas en el libro de Heidegger, el origen, se llama Caminos del Bosque de Heidegger, el origen de la obra de arte, cómo empezamos a entender la belleza desde la dignidad, cómo empezamos a entender el todo desde la fraternidad. Entonces dejemos al lado un poquitico el tiempo, el reloj, pongámosle kairos al cronos, eso lo dije en algún momento, pongámosle plenitud al tiempo. Preocupémonos por nuestra brújula, ¿para dónde es que yo voy? ¿Cómo me veo yo dentro de 30 años desde el lugar donde estoy ahora? Y activemos nuestro GPS para que nos diga, sí, usted está en este momento donde usted tiene que estar. Ahí está, ahí usted es pleno, ahí usted es feliz. Si su GPS lo pone 3 kilómetros adelante, no renuncia a lo que tiene todavía. Analice, reflexione, regrese, pregúntese y camine con el que está al lado como un compañero de camino. No lo ponga como un enemigo o un competidor, ahí va a fracasar. Porque si hay competidores, uno va a ganar y otro va a perder.
Si en su familia hay competencia, hay muchos perdedores y muy pocos ganadores, porque es la lógica. Pero si usted empieza a entender desde la conciencia integrada de que hay un compañero de camino que tiene brújula igual que usted, pregunte si van para el mismo lado, a ver si caminamos juntos. Pero si ese va para el sur, ese ya pasó al otro nivel, descendió. Y si usted siguiendo caminando encuentra ese GPS y descubre que Dios lo ha llevado, lo ha iluminado, lo ha acompañado, le ha mostrado señales por todas partes, entonces usted está en el lugar correcto. Definitivamente usted tiene todo para ser pleno y feliz. Dios le entregó todo, úselo bien. Bueno, este era como un espacio después de la primera interrupción que tuvimos acá en el internet o en lo que pasó. No sé si aquí hayan hecho algunas preguntas que para mí es muy importante. Y sé que antes habían hecho unos comentarios muy interesantes, pero que los perdí. Frente a lo que acabo de decir, esto no es absoluto. Me puedo equivocar a kilómetros. Esto es un aperitivo para seguir indagando. Pregúntese en el amor propio. Recomiendo. Hay muchos autores, muchas personas. La misma filosofía o teología jesuítica, el tema del vencerse a sí mismo, los retiros de San Ignacio, buenísimos. Hay muchos motivadores que antes se despreciaron y hoy están regresando a hablarnos del amor propio. Todo es importante, saque lo positivo y lo que no lo use. Pero no ponga tapias. Si usted tiene la capacidad de discernimiento, sabe qué es bueno y qué no es bueno. Hoy me he inspirado en este pensador, como muchos más pensadores existen. Martha Nussbaum, norteamericana, buenísima. El tema de crecer en capacidades humanas, eso es buenísimo. Roberto Pérez, con muchas de sus conferencias, también está haciendo grandes aportes. El mismo Papa Francisco, dentro de su reflexión teológica, está haciendo unos aportes impresionantes al amor propio. Ese cuestionamiento de que no podemos vivir en las periferias de la vida ni balconear la vida. Hay que meterse en la vida, dice el Papa Francisco. Dice que no quiere ver gente evangelizando con cara de lápidas. Gente que reza y reza, pero con una cara de amargura, armando bochinches por todo el lado, armando problemas por todo el lado. Y el Papa Francisco dice que eso no es cristiano. Basta que uno quiera alimentarse. O como dice el mismo Roberto, solo cuando descubrí mis potencialidades, todo lo que yo buscaba vino hacia mí. Cuando uno empieza a cambiar por dentro, uno empieza a ver por fuera de una manera espectacular. Hay una película que está en YouTube que se la recomiendo, se llama Conversaciones con Dios. Dios te habla las 24 horas del día. La palabra de Dios definitivamente es el criterio de discernimiento. Quien medita la palabra de Dios tiene la lupa para discernir las otras formas con las que Dios te habla todo el día. Y es la palabra de Dios ampliada, sin fanatismos. Dios no es un libro de texto, Dios es más que un libro de texto. Dios aparece todo el tiempo en el horizonte de mi existencia y exige ser discernido y tengo que usar mi cerebro para hacer ese discernimiento. Bien, miremos algunas preguntas, ya estamos terminando. Hoy me extendí un poquitín por el corte, aunque sea la excusa. Saludos desde el frío de Chile, Daisy, Dios te bendiga. Hay que meterle calor a ese frío allá también y tu vida es la que proporciona ese calor. Saludos desde Virginia, que amigos mucho por allá en los Estados Unidos también. Bien, no sé, buena noche, bien, perfecto. No sé si hago lo máximo que puedo, construyo desde el amor y para el amor. Esa es una muy buena reflexión y siempre se dice que uno debe ser misericordioso con las demás personas porque cada uno, a partir de lo que ha ido construyendo en su vida, con eso reacciona. Una persona que nunca se pregunta, una persona que nunca se analiza desde su amor propio, siempre estará ocupado produciendo, contando billetes, cuánto entró, cuándo no entró, no tiene tiempo para esas cosas. Y mucha gente tiene todo el derecho de morirse de esa forma. La pregunta es, ¿qué pasa con los que viven al lado de esa persona? Muchos mueren y van al mismo sepulcro. Y si alguien decide hacerse preguntas, es justamente cuando vienen los problemas. Porque cuando te haces preguntas, quieres saber respuestas, quieres buscar respuestas. Y qué bueno que entre todos nos hagamos preguntas para entre todos buscar respuestas. Somos compañeros de camino y hermanos. Bien, no sé si hay más preguntas, más cuando este tema...
Este tema del nuevo orden mundial es que definitivamente los órdenes mundiales siempre van a aparecer. En la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo, ese era el nuevo orden mundial. Y recuerden que el nazismo, en la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 60 millones de personas. Lastimosamente, con dolor, vamos llegando casi al 500.000 de personas muertas. Y ese era el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial también lo dio la peste negra, con cerca de 25 millones de personas muertas. La fiebre, la gripe española, millones de personas muertas. Es que siempre aparece el tema del nuevo orden mundial porque evidentemente la maldad siempre va de la mano. Las personas de conciencia alterada que hacen parte del sistema capitalista de producción no tienen tiempo para pensar en el ser porque no les importa pensar en el ser. No iluminan desde el ser. Pueden pasar todos los órdenes mundiales y nosotros, a pesar de la adversidad, no perder lo necesario, no despistarnos de lo importante. Recuerden que los ricos siempre necesitan más. Y las personas de conciencia íntegra, los que van buscando a Jesucristo, sienten que pueden vivir sin tener mucho. Nos hicieron creer que entre más tuviéramos, más felices somos. Hoy las personas que más tienen tal vez han padecido esta depresión de muchas formas. Los pobres estaban acostumbrados a este tipo de vida. Vivir encerrados no porque no pudieran salir, sino porque no tenían para salir. Los que pudiendo salir no salen, hoy están alterados y han descubierto que no le han trabajado mucho al ser. Hay dos cosas que empujan a las conciencias alteradas hacia las conciencias íntegras o plenas. Uno es el dolor. ¿Por qué mucha gente está pasando para allá? Porque están en caos y ahora tienen que pensar de otra manera y tratar de unificarse. O la admiración. Cuando uno admira a alguien que está allá arriba, es chévere vivir como esa persona. Como digo, todas estas reflexiones no son mías. El futuro es frío. Esa es una reflexión que hay que considerarla. Aquí viene, padre, recuerde, por favor, guardar este video. Yo lo voy a colocar allí. Ya creo que dejé público el Instagram. Ya como que iba aprendiendo. La palabra que casi no quieren escuchar mucho es reinventarse, pero nos estamos reinventando. No es un punto de llegada, es un compromiso constante con el presente, totalmente. O sea, valoremos siempre nuestro presente. Si amas, demuéstralo en el aquí y en el ahora. Si hay algo que no está encajando entre lo que piensas, sientes y haces, entonces tienes que preguntarte y pensar qué vas a hacer. Tú puedes decidir gastarte la vida ahí perfectamente. Mire, yo he celebrado muchas parejas bodas de oro y de plata y uno ve los rostros de angustia que van a celebrar esas bodas de plata, como a las malas. Uno dice, celebrar 50 años resignados. Y no porque no se amaran, sino porque no supieron cultivar el amor. Y esto es un ejercicio enorme. Bien, por favor, nos recuerda los nombres de los libros. He recomendado varios libros. El de La teología del gusano de José Vicente Bonet, un psicólogo y jesuita valenciano, está en PDF en internet. Recomendé El hombre mediocre de José Ingenieros, está en internet, lo pueden encontrar. Bueno, lo que quieran leer, la Ilíada de la Odisea, son clásicos de Homero, siglo VIII antes de Cristo, sin saber si existió o no existió, pero ahí está Homero escribiendo la Ilíada de la Odisea. Ahí está la guerra de Troya. Los que quieran leer literatura clásica, me parecen fantásticos estos libros, por supuesto. ¿Cómo se llama el libro de Hasbun? Raúl Hasbun. Él es un periodista, modalista chileno. Encuentra sus conferencias en YouTube, muy valiosas. Es moralista, se llama Raúl Hasbun. Y el tema del que yo cito es un artículo que él escribió sobre el tema de la conciencia. Y él habla de lo que dice Hugo de San Víctor, de escuchar la paloma. Y la paloma es un acróstico con el que él habla de iluminar la conciencia. Por eso yo hablé P, paloma, P, lo había dicho antes, ¿no? Prudencia, amor, libertad, oración, maestros o magisterio y adoración o contemplación. Irene, ¿cómo mostrar la importancia de crear conciencia y la importancia de formarse en ser una persona centrada en el hacer y tener? ¿Qué es esto lo mismo? Le hace tener ese síndrome de saberlo todo. Sí, el problema que esa desarticulación del conocimiento sí que funciona por todas partes. La gente cree que por tener conceptos en su cabeza ya lo solucionó todo y son un desastre a veces emocionalmente. Y muchas veces ni siquiera saben qué hacer. El que sabe cómo administrar una empresa pero no tiene empresa para administrar,
o el que teniendo una empresa para administrar, la emoción, los vicios lo tiraron al suelo. Siempre tenemos problemas entre lo que sabemos mucho, sabemos poco. Yo digo una expresión que a veces es muy fuerte y excusen la expresión que la diga en este momento, pero a veces pasa, y es que sufrimos de diarrea verbal y estreñimiento mental. Y ese es otro problema. Y es que sabemos más o decimos más de lo que sabemos, y ese es otro problema. Entonces, cuando tú empiezas a decir, trato de ser coherente entre lo que pienso y siento y hago, oye, te vas a meter en unos problemas impresionantes, pero una cosa maravillosa, vas a estar en paz contigo mismo, porque eso se llama coherencia, aunque cueste la vida, eso es coherencia. La gente que no trabaja estas cosas siempre van a salir al paso a tirarte al piso, siempre te van a colocar obstáculos, porque la gente no quiere que tú pienses, la sociedad no quiere que tú pienses. Como dice Michel Foucault, la sociedad quiere, de Michel Foucault, hay muchos libros, Vigilar y Castigar es maravilloso de Michel Foucault, fuerte pero maravilloso. El autocuidado, las palabras y las cosas. La sociedad quiere que tú no pienses porque la sociedad quiere que tú produzcas y que tú consumas. Y a veces lo que consumimos no es alimento saludable. Cosas consumimos. O consumimos una religiosidad sin espíritu. Y esto es más peligroso todavía. Porque el papel de la religión en la sociedad contemporánea es mantener viva la esperanza. Es el papel de la religión en la sociedad contemporánea. Y si no mantenemos viva la esperanza, entonces ¿quién la va a mantener? ¿Y cómo mantener viva la esperanza con personas que no se aman a sí mismos y que viven desarticuladas por dentro? Estoy seguro que alguien va a interpretar lo que estoy diciendo, porque solo hay gente que se queda solamente con pequeñas partecitas y va a decir, eso es nueva era, eso es subjetivismo. Porque no nos gusta. Queremos vivir en las periferias. Y hay gente que despierta tarde. Oye, yo he viviendo esta vida durante tantos años y toda la vida, ahora que caigo en cuenta, he sido infeliz. Y he sido un amargado de primera línea. Sí, el darle gusto a Dios no es negarte a vivir la vida que Dios te dio, sino viviéndola en plenitud, le darás gusto a Dios, porque Dios quiere que tú vivas. San Ireneo de León, si no estoy mal, decía, la gloria de Dios es el hombre viviente. Gastarse bien la vida que Dios te dio. Y si hay que entregar la vida como los mártires, que hasta la hoguera, como dicen los santos, llegué silbando. Porque ese es el testimonio de muchos mártires. Aún en el patíbulo estaban cantando salmos. Un saludito. Andrea, Padre, gracias por este lindo espacio que nos regala. Andrea, un placer. Dios te bendiga. Con mucho gusto. Estaba ausente, pero ya estamos de vuelta. Bien, creo que no hay más preguntas. Les agradezco porque este es un espacio para todos nosotros. Iba a invitar nuevamente a Julian. La idea es que nos vuelva a acompañar, o si alguno quiere agregarse o tiene algún tema del que todos podamos aprender. Recuerde que lo que digo es que todos somos maestros y alumnos o discípulos, o sea, todos tenemos algo que enseñar, algo que aprender. Este es un mundo maravilloso. No hay una palabra absoluta, no nos quedemos solamente con un solo pensador, pero pensemos, cuestionemos positivamente y no dejemos de enriquecernos, o sea, de seguir creciendo. Se trata de crecer con ese, como dice Roberto, crecer con ese es crecer desde el ser. Crecer desde el ser. Cuando creces desde el ser, definitivamente vas a gastarte la vida fantásticamente. Con tu esposo la vas a pasar increíblemente, pero tienes que decirle a tu esposo o a tu esposa, vamos a crecer juntos, vamos a caminar juntos, vamos a preguntarnos juntos, vamos a amarnos juntos. ¡Qué maravilla! Y ahí la vida florece y todo se convierte en un jardín. Uno pasa de un taller mecánico a una pastelería, todo toma colores, todo se vuelve maravilloso, sin ser idealistas. Pero es que la vida vale la pena cuando somos capaces de vivirla de esa forma. Y esto partiendo, muchas gracias, feliz reparador descanso, muy bien, buena reflexión y necesidad de trascender, la necesidad de trascender desde nuestra conciencia espiritual o de nuestra conciencia plena. Todo esto está en la filosofía y la teología de los jesuitas, a los que les gusta los retiros de San Ignacio de Loyola. Eso es lo que pretendía San Ignacio, vencerse a uno mismo para poder amarse a sí mismos. Les agradezco, ya está tardísimo, pero este es un espacio maravilloso.
El cantante es dando y dando, por supuesto que así es. Que Dios los bendiga, que pasen una muy feliz noche. Espero que alguna de mis palabras, no todas, les puedan haber dado alguna luz para seguir creciendo y para seguir pensando en la necesidad que tienen de seguir trascendiendo y de seguir amándose. Que Dios los bendiga, vivimos unidos y caminamos primero como compañeros de caminos, tal vez mañana, si apretamos un poquito en nuestro crecimiento, todos con conciencia de hermanos, con la brújula y con el GPS. Feliz noche para todos y que descansen.